Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Estamos ya entrando en el ojo del huracán, un huracán que va a durar fácilmente 2, 3, 4 años, con un punto, un periodo muy fuerte inicial, que es el que estamos viviendo, que va a durar todo este año y buena parte del año que viene. Y yo pienso que hay que poner las cosas en perspectiva, hay que darse cuenta que no podemos juzgar, no podemos hacernos idea de dónde va a ir a parar todo esto con la información que tenemos ahora mismo, con lo que estamos viviendo ahora mismo, porque esto es solo el principio. Aquí estamos, digamos, en el primer tramo de este viaje que va a durar unos 4 años, que es este pequeño gran trígono del que hemos hablado ya desde hace años. Lo veis aquí, Plutón, Urano, Neptuno conjunto con Saturno, este pequeño gran trígono que va a durar unos 4 años, no con Saturno va a estar ahí todavía un año en esta zona caliente del pequeño gran trígono. Se van a ir formando, como lo veis aquí, sucesivas cometas. Aquí he olvidado este trígono también. Se van a ir formando cometas cada vez que pase un planeta por los últimos grados de Virgo, los primeros de Libra, que van a activar enormemente este pequeño gran trígono a nivel personal, individual y sobre todo también a nivel mundial. Entonces, bueno, en este vídeo os voy a hablar de qué es lo que nos trae el mes de marzo, sobre todo las primeras semanas, yo diría, del fenómeno astrológico y astronómico más importante de estos días, que es este eclipse lunar total del 14 de marzo, que se da en torno al grado 24 de Piscis Virgo. Tenemos que tener en cuenta que bueno, luego lo veremos, que hace muchos años que no tenemos un eclipse de estas características, es decir, hay que remontarse al anterior retorno nodal, por el anterior tránsito nodal por Piscis, hay que remontarse 19 años y luego hablaremos de todo esto, ¿no? Bueno, no voy a tratar de explicar lo inexplicable, o mejor dicho, sí, voy a intentar explicar lo inexplicable, pero no de una forma lógica, porque se resiste a toda lógica la explicación de lo que estamos viviendo, sino de una forma impresionista, ¿no? Como un pintor impresionista que da unas pinceladas por aquí, por allá, y que desde una cierta distancia ese pintor logra el milagro de crear una imagen mucho más viva, mucho más detallada de lo que sería una imagen hecha punto a punto, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a tratar de hacer. Por eso siempre digo que la astrología es arte, que no es ciencia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que nos salta a la vista aquí, ¿no? Por supuesto, la cometa, el pequeño gran trígono, que cada vez se va perfeccionando más, pero sobre todo el amontonamiento, el amogollonamiento, como decimos en España, de planetas y el nodo nodal en la zona de Piscis y Aries. También vemos lo que va a ser el fenómeno, yo diría, más importante de estos próximos año y medio, que es la transición energética de Piscis hacia Aries. Y ya la vemos aquí comenzando a representarse muy fuertemente con Venus, Mercurio en Aries. Poco después irán saliendo todos los demás planetas también hacia Aries, ¿no? Bien, es decir, lo pisciano. Vamos a hablar mucho de Piscis, mucho de Neptuno. Y es muy importante porque son la cabeza de esta cometa, de este pequeño gran trígono, ¿lo veis? Y hay que ver qué hace la cabeza, porque la cabeza es la que de algún modo dirige todo el movimiento, toda la dinámica. Es muy importante que entendamos esto, ¿no? Piscis es el océano en el que ya nuestros antepasados peludos
confiaban sus muertos para su último viaje, confiaban al mar, al océano, sus ilusiones, sus esperanzas, sus penas, sus problemas. Es el océano madre de los pueblos mesopotámicos al que llamaban Tiamat, la gran diosa madre, la gran diosa precursora, la gran diosa inicial, la gran diosa que todo lo absorbe, en la que todo cabe, en la que todo entra, de la que sale todo finalmente, y de esta diosa Tiamat, el mito de Tiamat nos arroja mucha luz sobre esta transición de Piscis a Aries y también de la dupla Piscis-Virgo. Y por eso es tan, yo diría, tan proteico, tan absolutamente alimenticio este mito de Tiamat, porque Tiamat, sabéis que ella está casada con el dios de las aguas de los ríos, del agua dulce. Ella es la diosa del agua salada, de los mares y de los océanos, y tienen muchos hijos, y este dios del agua dulce se siente molesto por el ruido, el caos, el barullo que montan todos estos hijos. Ya vemos un poco la temática Virgo Piscis, ¿no? Virgo, que le molesta tanto ruido, tanto caos, tanto desorden, y comienza a matar a esos hijos. Y entonces estos hijos se rebelan, le matan, y Tiamat busca venganza a su marido, ¿no? Y entra en una espiral de violencia, de caos total, ¿no? Hasta que llega Marduk, que es una figura de la mitología mesopotámica que yo asimilo bastante a Marte, pero también tiene trazos, como veremos ahora, de Virgo, que Marduk agarra a Tiamat y la corta en pedazos, lógicamente la mata, la corta en pedazos, y estos pedazos, de repente, Marduk asume una personalidad, si queréis, más virginiana y los ordena para crear un nuevo orden, porque finalmente Marduk, por supuesto, es una muerte simbólica. Marduk dice: el sistema se ha ido al carajo, el sistema está en un estado caótico, tengo que dividirlo, tengo que fragmentarlo y luego reordenarlo para que vuelva a cobrar sentido, orden, etcétera, etcétera. Y vemos ya aquí la vieja temática Piscis-Virgo, todos los héroes piscianos, Tiamat, Jesucristo, Dionisios, etcétera, etcétera, son despedazados, son hechos, son fragmentados, y son fragmentados para, a partir de esos fragmentos, crear un nuevo orden. Fijaros que el ritual cristiano católico de la comunión, que es común unión, es decir, el sistema se reconfigura en una común unión, se realiza comiendo los fragmentos del cuerpo de Cristo. Os dais cuenta, ¿no?, cómo es realmente el mismo mito de Marduk. Tiamat es el mito crístico de la Eucaristía, de la comunión, etcétera, etcétera. Son mitos muy Dionisios, lo mismo, lo despedazan y se lo comen, etcétera, ¿no?, para que trascender el caos y entrar en un nuevo orden, ¿no? Entonces es muy importante entender esto, porque es lo que estamos viviendo ahora mismo, y con esta luna llena y eclipse, vamos a verlo ya con una, yo diría, de algún modo, el espíritu de los tiempos nos va a hacer ver que es necesaria esta fragmentación, este caos que estamos viviendo, para desde Virgo volver a tomar estos pedazos y tratar de ir dándoles un nuevo orden, ¿no? Bien, vamos a incidir mucho en todos estos temas a lo largo de este vídeo. Bueno, entonces vemos que realmente toda esta este movimiento actual, que es un movimiento de lo pisciano, que se está ya preparando para entrar en lo ariano, pero sin perder de vista lo virginiano, todo esto va a durar los próximos 12, 14, 15 meses, hasta que ya abandonen totalmente Neptuno y Saturno Piscis, aunque seguirá todavía el nodo norte,
durante casi que un año más todavía, pero bueno, y esta migración de Piscis a Aries, que es un parto porque toda migración, todo tránsito de Piscis a Aries, por eso el zodíaco comienza en el grado 0 de Aries, porque es el nacimiento, ¿no? Y Piscis es esta recolección del pasado, yo diría, revivir y al mismo tiempo disolver todas las formas del pasado, todos los recuerdos del pasado, liberar la energía del pasado para que el futuro, que es Aries, pueda ser, para que adquiera la suficiente energía para pasar por el canal vaginal y salir hacia el mundo, claro, rompiendo, rasgando, chillando, gritando, como nacen los niños, las niñas, como, digamos, como están haciendo ahora lo que van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay este sentir tan fuerte, tan potente, yo diría tan moroso de esta sensación de cansancio, de agotamiento, que muchos sentimos físicamente, psicológicamente, y es lógico porque estamos viviendo el agotamiento de un sistema. Estamos viendo, luego lo veremos a lo largo de este vídeo, pero coño, ¿cómo que esto vuelve a pasar? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Pero si esto ya lo hemos vivido, si esto ya lo hemos visto, pero si esto es repetir lo que ya se hizo y fue dramático, fue trágico y tal, ¿no? Luego trataré de iluminar un poco todo esto, ¿no? Para que os deis cuenta que no es realmente tan terrible, ¿no? Bien, pero claro, nos sentimos un poco como humanidad, un poco, pues eso, que vamos todos en el mismo barco y que alguien ha puesto cargas explosivas en el casco de ese barco y que ese barco, nos sentimos por una parte todos muy humanidad, pero al mismo tiempo decir, sí, estamos en el mismo barco, pero lo han minado, ese barco está en un campo de minas ahora mismo, está en una zona completamente minada, ¿no? Y encima quienes están al timón de ese barco están locos. Han abierto las puertas del infierno, de los manicomios y de los locos, y los han metido todos en la cabina de mando, ¿no? Esto es básicamente la sensación que tenemos en estos momentos, que es, yo diría, muy apropiada, es eso lo que está sucediendo, y decimos, pero vamos a naufragar, esto va a naufragar, y sí, efectivamente, esto va a naufragar, ¿no? Pero, claro, y vamos a vivir momentos de extremada tensión, como por ejemplo este eclipse, como por ejemplo, o sea, ya desde ahora mismo hasta prácticamente finales de mes, ¿no? Como por ejemplo la entrada de Neptuno en Aries a finales de este mes de marzo. Os hablaré ya mucho más de esto en el próximo vídeo, como por ejemplo la oposición de Marte a Plutón, ya este Marte directo, que os hablaré también a lo largo de este vídeo, este Marte directo, que es que este Marte que va a estar directo, que está directo y que va a estar opuesto a Plutón, ya en Leo, pues desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo, y va a estar partil exacta la oposición el 27 de abril en el grado 3 de Leo. Tomad nota de estas cosas porque está todo este rango de fechas del 1 de abril al 15 de mayo con un aspecto partil del 27 de abril, el 3 de Leo, pues van a ser fechas, claro, que os lo explicaré en los próximos vídeos, que resuenan mucho con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. De hecho, resuenan, no tenemos por qué vivir una réplica exacta de todo aquello, ¿no? Y bueno, y finalmente daros cuenta eso de la importancia de los aspectos Plutón-Marte, sobre todo cuando se dan en un entorno ya tan dinámico como el que estamos, con Plutón ahí formado parte del pequeño gran trígono. Daos cuenta que la Segunda Guerra Mundial se inicia con una oposición Plutón-Marte muy parecida a la que va a suceder dentro de unas semanas, porque Marte había estado también retrógrado durante varios meses y cuando se puso directo hizo oposición a Plutón, que curiosamente ocupando las mismas posiciones que ocupan ahora, solo que intercambiadas. Plutón estaba en los primeros grados de Leo y Marte en los últimos de Capricornio, entrando en los primeros de Acuario, ¿de acuerdo? Y daos cuenta de que, por ejemplo, el día del desembarco de Normandía, el 6 de junio del 1944, que es el día en que de alguna manera la balanza
ya se inclina del otro lado porque ya se invade Normandía, entran en Europa las tropas aliadas y de algún modo eso ya sella el comienzo del fin. Poco más de un año después la guerra habría terminado. Pues ese día había, curiosamente, una conjunción Plutón-Marte en los primeros grados de Leo, de nuevo. O sea que ya vemos un poco la importancia de estos aspectos cuando se dan, como en la Segunda Guerra Mundial, también con un pequeño gran trígono, como el que estamos viviendo ahora. De hecho, que era imagen especular del que estamos viviendo ahora. Pero hablaremos de esto en los próximos vídeos, ¿no? Bien, vamos a ir un poco, vamos a ir suaves, vamos a entrar por los aspectos que se van formando, ¿no? Bueno, este Marte que ha entrado ya directo en Cáncer, y entonces, bueno, fijaros que en Marte ya directo en Cáncer, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de actuar, de entrar en acción por lo que nos es próximo, lo que nos es íntimo, por la familia, por ejemplo, ¿no? Nos habla de tomar la iniciativa en asuntos familiares, emocionales, ligados a las personas que son familia. Nos habla también de ejercer este poder terapéutico de Cáncer, de movilizar lo familiar. Eso es Marte en Cáncer, la movilización de lo familiar, de las raíces, de la familia, recordarnos y recordar unos a otros que dentro de una familia que formamos parte, bueno, de un clan, nos guste o no, por mucho que vivamos en la era de Acuario y todo esto, seguimos siendo clanes familiares, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces, fíjate bien en qué casa tienes pues está en torno al grado 20, ¿ves? Ahora mismo los grados 17, 18, 19, 20 durante este mes de marzo, en qué casa caen esos grados, porque en esa casa se va a activar enormemente en tu carta natal pues una activación emocional, familiar, los contactos con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puede ser algo extremadamente bello y positivo, ¿no? Porque nos va a decir, bueno, la familia puede actuar, la familia tiene una capacidad enorme de abrir nuevos caminos. Bien, y Marte entró directo. Marte entró directo hace unos días, fijaros, el 24, y es curioso, ¿no?, como a nivel de astrología mundial el gobierno francés cae, el gobierno alemán cae, cuando Marte entra retrógrado hace varios meses, y justo las elecciones tienen lugar en Alemania con el día en que Marte entra directo, ¿no? Y hay un cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Y es curioso, ¿no?, como, bueno, Marte en Cáncer son aspectos, es una posición como muy volátil emocionalmente, ¿no? Muy dada a inflamar las emociones, los sentimientos, porque allí por donde pasa Marte es un inflamador, ¿no? Es un elemento inflamatorio. Entonces, claro, va a inflamar nuestras emociones, pero puede ser muy positivo inflamar nuestras emociones, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un momento de buscar el alma familiar, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, volviendo a la astrología mundial, el nuevo primer ministro alemán es un Escorpio con Saturno, Sol, Mercurio en Escorpio, una conjunción Plutón-Júpiter. Bueno, él es multimillonario, para variar con los últimos dirigentes que está viendo en el mundo, pero es una persona sumamente escorpiónica, saturnal, plutoniano, jupiteriano, saturnal. Yo pienso que es alguien muy serio, alguien que hay que tomarse muy en serio. Hay que tomarse muy en serio siempre a los Escorpios, sobre todo cuando tienen poder, ¿no? Ahí vemos a Putin con su ascendente Venus, etcétera, en Escorpio. Hay que tomárselos muy en serio. O sea que y él es un hombre más inclinado a participar en la guerra de Ucrania. O sea que vemos cómo bueno, estamos viendo cómo todo este Marte directo
va a suponer, está suponiendo, vemos en todos los conflictos del mundo, una reactivación, un cambio de orientación brutal, fundamental. Vamos a ver cómo durante las próximas semanas el escenario en la guerra de Ucrania habrá cambiado radicalmente, el escenario en Oriente Medio habrá cambiado, está cambiando radicalmente. Vamos a hablar de esto en este vídeo y en los próximos, ¿no? Pero claro, este Marte que ha estado tanto tiempo retrógrado, de repente entra directo y dice, vamos a cambiar un poco el cómo estamos manejando estas guerras, ¿no? Bien, y otro tema interesante es Venus, este Venus que entró en Aries y que entra mañana, hoy es 1 de marzo, mañana 2 de marzo, entra retrógrado. Entonces es este 2 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, Venus en Aries es conocido por ser una Venus, digamos, como si estuviera en conjunto con Marte, de algún modo, ¿no? Es un Venus que no va a perder el tiempo con cortejos, con indecisiones, para decir, esto me gusta, pues lo tomo, hago de algún modo lo atraigo hacia mí utilizando herramientas, si queréis, arianas, marcianas, ¿no? Entonces hay mucha pasión en un Venus en Aries, hay mucha acción en su vida amorosa, sexual, etcétera. Hay mucho individualismo. Venus en Aries está presente en las cartas de artistas, de músicos que han seguido su propio camino, que han abierto caminos nuevos, que no han seguido tendencias previas, que han echado para adelante con su propio camino absolutamente personal y original, ¿no? Lo tenía Bob Marley, por ejemplo, tenía Venus en Aries, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ya Venus retrógrado a nivel personal es un clásico. Venus retrógrado pues significa eso, una reconsideración de nuestros gustos, de nuestros amores, de nuestras relaciones. Entonces yo no me preocuparía tampoco demasiado, porque si vuestra relación es sólida, no pasa nada porque la reconsideréis, porque hagáis, digamos, un ejercicio de revisión, puede ser muy positivo, ¿no? Claro, el problema es si la relación no es sólida, si la relación fue el fruto de un momento de yo diría, de aventura, de dejarse ir por el espíritu del momento, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí puede haber una revisión a la baja, ¿no? De esa relación, ¿no? Sobre todo muchas relaciones que hayáis empezado cuando entra Venus a Aries, las pasadas semanas, y iniciáis, claro, con Venus en Aries hay como una enorme, digamos, facilidad de dejarse llevar. Me apetece hacer esto, pues lo hago. Me apetece salir con fulana, tal, pues bueno, si puedo lo hago y ya está, ¿no? Y con este Venus retrógrado dice, pero no había visto esto, pero no había visto lo otro, pero no habíamos hablado de esto ni del otro, ¿no? Es cuando te empiezas a dar cuenta de todas las partes del contrato que habías firmado sin leerlas, ¿no? Porque Venus son también los contratos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos. Entonces, claro, por eso con Venus retrógrado, si la relación ha sido un contrato que no has leído, pues vas a tener que decir, es que esta cláusula no estoy de acuerdo. Entonces, o la cambias, que es difícil, o rompes la relación, ¿no? Entonces, es típico de esto, pero tampoco hay que darle mayor importancia. También es bueno reconsiderar las relaciones, y si te das cuenta que has firmado un contrato sin leer las cláusulas, pues mejor terminar el contrato, ¿no? Bien, y también un clásico de Venus retrógrado es las relaciones que dimos por terminadas o que se perfilaron pero por lo que fuera no pudieron llegar a ser, etcétera, etcétera, pues muchas veces como que reaparecen. Reaparece el bicho, reaparece la persona y dice,
¿y si lo reconsideramos aquello y tal? ¿No? Puede entrar un poco en ignición, nunca mejor dicho, con una Venus en Aries, una llama que creíamos apagada, ¿de acuerdo? Entonces, pero a nivel de astrología mundial, claro, Venus es también el cómo negociamos, el cómo llegamos a acuerdos, el cómo unimos los opuestos, el cómo hacemos trabajar energías teóricamente incompatibles o divergentes, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy importante que tengamos en cuenta esto, que claro, con esta Venus retrógrada, también a nivel social, puede haber reconsideraciones muy intensas en nuestras sociedades sobre contrato social, o por qué a este grupo le hemos dado este privilegio, o le hemos hecho exento de tal o cual, y no sé qué, no sé cuántos. Entonces es un momento de reconsideración de las relaciones, ¿no? Y también de crisis de relaciones entre aliados. Porque claro, Venus son los aliados, ¿no? Entonces, con Venus retrógrado es un momento en que te dices... este acuerdo de asociación que tengo con este país o con tal cual, me gustaría renegociarlo, ya no me satisface tanto, ¿no? Entonces, fijaros, es muy interesante porque Venus, sabéis que tiene este famoso pentágono, es decir, que entra retrógrado y cada 8 años vuelve al mismo punto. Solo que con unos grados más hacia atrás, ¿no? Entonces, pues hace 8 años Venus entró retrógrado en el 2017, en marzo del 2017, Venus entró retrógrado en el grado, creo que 14 o 15 de Aries. Ahora va a entrar retrógrado un poquito antes, ¿ves? Sobre el grado 10 o 11 o así de Aries, ¿no? O sea, un poquito antes, porque cada vez va retrocediendo un poquito, ¿no? Entonces, claro, podemos echar un vistazo a qué pasó en marzo del 2017. Es interesante ver que fue cuando el Reino Unido echa mano del famoso artículo 50, que es la cláusula de divorcio con la Unión Europea, de separación de la Unión Europea, sí, es interesante, y que también, o sea, claro, el Reino Unido, pues que era un socio de la Unión Europea, era un asociado, y lo mismo, también hubo una crisis muy importante en aquel momento entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Que eran de algún modo, los asociados, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver esto, porque es posible que ahora, estos días, con Venus retrógrado, lo estamos ya viendo también, como ya se ha empezado a manifestar con este viaje del vicepresidente americano a Europa para acusarnos a ellos, a nosotros, de fascistas y autoritarios. Divertido. Y como las relaciones ya entre Estados Unidos y Europa están absolutamente más que deterioradas, yo pienso que en el camino de convertirse en hostiles, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, ver este paralelo y ver también un poco cómo el Reino Unido va a tener durante las próximas semanas que tomar también una gran decisión, y es me quedo en medio. Ya es imposible, el Reino Unido siempre había jugado a estar en medio entre Europa y Estados Unidos, hacer un poco de intermediario, de buenos oficios entre los unos y los otros, pero ahora mismo ya eso va a ser imposible. El Reino Unido va a tener muy probablemente que decidirse de qué lado se pone, no se va a poder seguir poniendo de perfil ya más, ¿no? Es interesante cómo estas viejas asociaciones Reino Unido-Europa, Estados Unidos-Europa, que en marzo del 2017 sufren una enorme crisis, ahora en marzo del 2025 con Venus retrógrado van a sufrir probablemente otra enorme crisis, pero bueno, las crisis son necesarias, uno avanza, uno evoluciona en base a las crisis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, ¿qué más cosas? También vamos a tener justo mañana, el día 2 de marzo, Mercurio en conjunto con Neptuno, ya muy al final
de Piscis, que es Mercurio pues, conjunto con Neptuno, sobre todo en Piscis, es un aspecto, yo diría, mágico, ¿no? Es un aspecto en el que nos es dado expresar lo inexpresable, nos es dado ser portavoz, ser el vocero del dios Neptuno a Mercurio, porque Mercurio es el portavoz, es el vocero, ¿no? Entonces, claro, estar conjunto con Neptuno va a entrar en trance y va a hablar, Neptuno va a hablar por boca de Mercurio, ¿no? Y esto va a ser muy interesante porque, claro, son las últimas palabras ya que produce. Luego volverá a entrar en conjunción también con Neptuno más adelante, porque entra el retrógrado, ya os hablaré la semana que viene. Pero, de algún modo, atentos a lo que oigáis y a lo que habléis estos días, 1, 2, 3, 4, etcétera, de marzo, porque está Mercurio conjunto con Neptuno, están los dioses, Neptuno está hablando por boca de Mercurio, ¿no? Y podemos encontrar informaciones increíblemente, digamos, iluminadoras e interesantes, ¿no? Y bueno, ya el 3 de marzo, pasado mañana, Mercurio entra en Aries, y claro, Mercurio en Aries es Mercurio en Aries, ¿no? va a abrir su gran bocaza y va a expresar opiniones, muchas veces dando una patada al avispero con sus opiniones. Entonces yo diría, es también recomendable con Mercurio en Aries, los que tenemos Mercurio en signos de fuego, es recomendable pensar, darle una pensadita a las cosas antes de decirlas, ¿no? Porque sobre todo Mercurio en Aries no es muy amigo, no es muy afín a pensarse demasiadas cosas. Pero bueno, Aries tiene esta inteligencia, esta intuición divina de la acción, o sea que a veces es mejor no pensarse las cosas y decirlas, ¿no? Pero claro, van a crear conflictos, obvio, pero eso a Aries le trae sin cuidado. Bien, el 8 de marzo, vamos avanzando, ya tenemos el Sol en trígono exacto con Marte en Cáncer. Es un aspecto muy bello, ¿no? Este que va a formar Marte con Neptuno y con el Sol desde el agua, porque ahí va a haber una enorme capacidad también de resolver problemas, disputas, de oportunidades de reconciliación, pero emocional. Todo esto desde las emociones, ¿no? Desde el compartir emociones, ¿no? Lo estamos ya viendo un poco, ¿no? Es curioso cómo estos días, ¿no? Con yo diría esta entrevista tan absolutamente surrealista, ¿no? Que tuvo Zelensky con el loco de Trump, cómo ha habido como una ola de solidaridad y de compasión y de empatía con Zelensky, ¿no? Sobre todo en Europa, que es muy poco habitual, ¿no? De repente que todos los dirigentes europeos realmente sientan empatía, ¿no? por alguien, no son caracterizados precisamente por su fluidez emocional. Entonces es interesante, vamos a vivir en torno ya, o sea, desde ahora mismo hasta pasado el 8 de marzo, muchas expresiones de empatía, de compasión, de solidaridad, ¿no? Con este Marte en trígono con el Sol, luego Marte entrará en trígono con Neptuno también. Bien, y al mismo tiempo, un poco después, sobre el 11 de marzo, poco antes del eclipse, pues Mercurio y Venus entran conjuntos en Aries, y también el Sol y Saturno entran conjuntos en Piscis. Vamos a hablar luego de esto porque forma parte ya del eclipse, ¿no? Entonces, bueno, es un buen Mercurio y Venus conjuntos en Aries, es un poco, yo diría, es la belleza de la expresión, la necesidad de encontrar caminos bellos y fluidos de articular nuestro pensamiento, ¿no? De una forma bella también. Entonces, bueno, Sol, Saturno en Piscis, lo vamos a ver con el eclipse porque forma parte ya del eclipse, de la dinámica del eclipse. Va a ser bueno, vamos a entrar ya a hablar del eclipse, porque ahí es donde realmente vamos a notar este Sol-Saturno. El eclipse del 14 de marzo. Va a haber varios eclipses este año. Para mí el que es absolutamente brutal es este, y el del 8 de septiembre.
próximo también va a ser muy, muy importante porque vaya a incidir mucho en la energía ariana, ya en la parte, el próximo eclipse, que creo que es del 28 de marzo o por ahí, va a ser un poco el complemento de este, porque en este vamos a vivir mucho energía pisciana y en el próximo vamos a vivir ya la energía ariana con muchísima fuerza, ¿no? Y vamos a ir viendo las dos caras de la moneda del proceso en el que estamos inmersos. Entonces, bueno, este eclipse, ya lo veis, es brutal, es impresionante, porque no solo el eclipse, es el hecho de que la luna va a estar opuesta también a Saturno, obviamente al nodo norte, y a Neptuno. Y que al mismo tiempo este Sol, Saturno, Neptuno están ya entrando en el pequeño gran trígono. Y que estamos formando una cometa. Y sabemos por experiencia que siempre que la cometa se forma, con la Luna, o Marte, o Venus, o Mercurio, pasando por este punto de finales de Virgo, comienzos de Libra, que actúa como disparador. De algún modo, ves que es un poco como el arquero, ¿no? Que está tensando el arco es el pequeño gran trígono, y el arquero es el que es el planeta que está aquí en este vértice, ¿no? Y ahí siempre hay como el lanzamiento de una flecha, hay un disparador que se activa con estos cometas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que va a haber muchos eventos que ya estamos empezando a verlos, que se van a ver reflejados, ¿no? Entonces, sobre todo, yo diría que la vista general que yo tengo de este eclipse es que, y por eso le he llamado a este vídeo el caos de la creación, estamos en un proceso que es fundamentalmente caótico. No tengo que deciros por qué, no tenemos que mirar alrededor nuestro, ¿no? Como el caos ya ha penetrado profundamente la esencia de nuestras vidas personales y colectivas, ¿no? Estamos en un momento esencialmente caótico, pero el caos es creativo. El caos es creativo. Y la luna, desde Virgo, nos está diciendo, ok, tenemos que dejar hacer al caos, porque el caos es la fuerza evolutiva por excelencia. Pero al mismo tiempo tenemos que mantener un orden sistémico. Por ejemplo, necesitamos seguir comiendo de una forma más o menos sana, durmiendo, respetando nuestros ritmos circadianos, energéticos, emocionales, etc. Y eso es lo que la luna en Virgo nos dice: respétate, respeta tu salud, respeta tu sistema. Virgo es un signo de sistemas, ¿no? Y te dice: respétate a ti mismo como sistema y al mundo como sistema. Sí, que el mundo está en pleno caos, que se está reorganizando, que se está yendo al carajo. Bien, de acuerdo, pero esa luna en Virgo nos dice: sí, pero es una evolución, yo diría, normal de los sistemas. Deja de hacer, pero conserva un núcleo en torno tuyo, alrededor tuyo, sistémico sano. ¿De acuerdo, no? Entonces, yo creo que esta es la gran lección, el gran esfuerzo que tenemos que realizar, es conservar nuestro sistema más o menos operativo, sano, la alegría de vivir, mientras el mundo alrededor nuestro se hunde como el Titanic, ¿no? Tenemos que ser un poco como la orquesta del Titanic. Bien, muchos me habéis preguntado sobre el tema del Papa. Bueno, para mí es bastante obvio, ¿no? La religión, el cristianismo, el catolicismo, todos los ismos que se desprenden de Jesús de Nazaret, del cristianismo, están profundamente asociados con la era de Piscis. El cristianismo nace con la era de Piscis y muere
con la era de Piscis, ¿no? Entonces a mí me parece como bastante obvio, ¿no? La muerte de la cabeza de la Iglesia Católica. No me extrañaría que suceda en momentos tan cargados de energía pisciana como estos. No doy predicciones, nunca me ha interesado acertar el día que se va a morir alguien, pero me parece muy coherente, ¿no? que en estos momentos la Iglesia sufra una enorme, sí, como representante, si queréis, de esto del gran barco, porque la Iglesia es ecuménica, es decir, es universal. Entonces, claro, este gran barco universal, como os he dicho antes, le han puesto minas, está minado, y en su timón están los locos, ¿no? Entonces, que sufra daños importantes, ¿no? en este proceso. Bien, y bueno, y daos cuenta también pues que Urano está formando parte de esta lunación. Urano que está formando un sextil con el Sol, con el nodo norte, con Neptuno, trígono con Plutón, con la Luna, etcétera, etcétera. Urano está en una posición fortísima también, y ahí vamos a ver pues muchas desarrollos también muy fuertes. Este Urano que está directo ahora, con temas relacionados con las posesiones, el medio ambiente y los recursos naturales. Estamos viendo todo este follón en torno a las tierras raras de Ucrania, quién se las queda, si existen o no existen, todo esto. Y también el tema de las criptomonedas. Las criptomonedas están muy ligadas a Urano. Sabéis que el Bitcoin se crea con la oposición Urano-Saturno, por ejemplo, ¿no? Y ahora que Saturno va a entrar también en sextil, lo vemos ya en sextil con Urano y esta lunación y tal, no me extrañaría que haya desarrollos importantes, clave en el tema de las criptomonedas, ¿no? Ya, bueno, hemos visto el escándalo de Milei. Trump hizo algo muy parecido, lo que pasa es que no le acusaron de nada, hizo prácticamente lo mismo que Milei, ¿no? Es muy típico. Entonces, bueno, todo pero no me extrañaría que haya algo a nivel ya más sistémico relacionado con las criptomonedas, ¿no? Un colapso, un semicolapso, una bajada, otro escándalo más, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero daos cuenta también que este eclipse nos va a mostrar, probablemente haya eventos muy fuertes ligados a este eclipse que nos vayan ya mostrando, porque un eclipse se oculta la luna, que es la que nos ilumina en la larga noche del alma, y se oculta la luna y estamos ya totalmente abandonados a los elementos porque se ha ocultado la luz de la luna, pero luego vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que va a haber como muchas revelaciones, porque eso es lo que hace la luna. Al volver a aparecer vemos que el tablero de juego ha cambiado porque ha habido un momento de oscuridad y va a haber muchas revelaciones en torno a este eclipse. Pero daos cuenta de que un planeta central en este eclipse es Saturno. El Sol está conjunto estrechamente con Saturno. Este Saturno que está ya avanzando muy rápido hacia Neptuno, hacia Aries, hacia la conjunción con Neptuno. Ya técnicamente está ya en conjunción con Neptuno. Entonces va a haber esta atmósfera saturnina de pesadez, de restricciones, de estructura, de separación, de sufrimiento, de melancolía. Y claro, este Saturno, sobre todo con la luna en Virgo, nos va a estar diciendo todos vuestros ideales, todas vuestras ilusiones, como que no va a poder ser muchas cosas, ¿no? De Piscis, que son las ilusiones, las fantasías y tal, y sobre todo con la ducha de agua fría que da también una luna en Virgo, ¿no? Que es una luna muy realista, muy de decir, mira, puedes controlar algo, pero es un entorno muy pequeño, es un entorno en torno a tu pequeña vida familiar, personal, o sea, cuídate, come bien,
practica hábitos higiénicos y todo esto, duerme bien, pero no tienes mucho control fuera de todo esto, ¿no? Y entonces este diálogo Luna-Saturno es un diálogo muy fuerte, muy ominoso también, de pérdida de control y todo esto. Bueno, también, claro, con la Luna en Virgo puede haber muchos temas relacionados con la sanidad, por ejemplo, la sanidad pública, con la industria, todo lo que son las industrias alimentarias. Virgo es también, fijaros que es la gavilla de trigo, ¿no? Esto, la industria de transformación alimentaria, las cosechas, el mundo del trabajo. Virgo también, ¿no? Entonces vemos también un poco, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, este atentado a las estructuras básicas del Estado, del trabajo, también el funcionamiento sistémico del Estado, ¿no? Ahí vamos a ver también una enorme tensión, una enorme también una labor también destructiva de todo este estamento, ¿no? Entonces, bueno, una oposición es un aspecto fantástico en el sentido que es un aspecto de conciencia. Esta luna que está poniéndose a todo desde Virgo, cuidado, no os penséis que la luna ahí por estar sola va a estar más débil, todo lo contrario, está más fuerte porque nos está iluminando todo este complejo pisciano, ¿no? Y nos está diciendo: dejad detrás todas estas ilusiones que teníais. ¿Por qué? Luego lo veremos, porque Piscis es también el mundo de la traición. Es el mundo de la traición, porque ¿qué es la traición? Es cuando una forma deja de ser. Nos traiciona, alguien nos ha dicho: estaré aquí junto a ti, seremos aliados, siempre juntos, y todo esto, ¿no? Y de repente te das cuenta que se pasa al enemigo, ¿no? Esto es decir, ha cambiado de forma, ha habido un cambio de forma que te altera profundamente, porque tu forma era dependiente de esa forma, y te ha traicionado esa forma, es decir, vas a tener que cambiar de forma de nuevo, ¿no? Y esta luna nos va a mostrar, pues, por ejemplo, va a ser un momento de una enorme decepción. Y aquí yo lo veo en Europa, por ejemplo, en el mundo occidental. Todo el mundo occidental, no solamente Europa, muchos países americanos, latinoamericanos, son, digamos, comparten con nosotros o son también están dentro de este ámbito liberal, democrático, del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, lo que forma, yo diría, la quinta esencia de lo europeo moderno, ¿no? Entonces, claro, ahí va a haber un darse cuenta de que hemos sido traicionados, de que ya no tenemos aliados fuertes para nada, ¿no? Entonces, y en el caso de Europa va a ser probablemente la mayor crisis de la idea europea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque es una crisis que por una parte beneficia a Europa, porque Europa siempre ha crecido con las crisis. De hecho, no ha crecido si no ha habido crisis, necesitaba de las crisis para crecer, ¿no? Entonces vamos a vivir unos años en los que o bien la idea europea se desploma totalmente, desaparece, colapsa, o se recrea de algún modo. Sale, yo no diría reforzada, sino recreada. Entonces, muy interesante todo esto. Y también a nivel personal, las personas con una carga pisciana fuerte, con un Neptuno fuerte, con una casa 12 fuerte, van a ver también cómo todo este mundo de ilusiones, de fantasías, de magia, trascendencia, misticismo, se viene abajo. Empiezan a darse cuenta, pues eso, lo que os dije en el otro vídeo, ¿no? El cambio de la espiritualidad, un poco así New Age, una espiritualidad absolutamente marketizable, falsa, puramente formal, como, digamos, poblada de gurús y maestros que en gran medida eran abusadores y manipuladores, como todo eso se va a ir viniendo abajo, ¿no? Pero va a dar lugar, lo veremos cuando hablemos de Neptuno en Aries, algo mucho más personal, quizás más genuino, más real, ¿no? Bien.
Bueno, y hay que darse cuenta también de una cosa interesante, que justo el día en que se produce el eclipse, Mercurio, que es el regente del eclipse, es el regente de Virgo, entra retrógrado. Es decir, que de algún modo el planeta que más necesitamos para iluminar este eclipse, el día del eclipse entra retrógrado, que es una manera de decirnos, dame tiempo, no lo tengo claro. Lo tenía claro, sobre todo un Mercurio en Aries, que lo tiene todo muy claro siempre. Al entrar retrógrado dice, a lo mejor nos hemos equivocado de camino. Habíamos echado por aquí, pero mira, voy a dar la vuelta. Voy a volver al cruce y voy a investigar otras posibilidades, ¿no? Bien, voy a hablaros un poquito ya de los toques de astrología, no mundial, astrología, yo diría, transpersonal, para ir tratando de entender lo que está pasando, ¿no? Daos cuenta que la palabra para mí clave para entender lo que estamos viviendo es surrealismo. Es decir, el surrealismo es algo muy neptuniano, muy pisciano, ¿no? Es decir, el surrealismo es ver cosas que son reales, pero nos parecen irreales. Decimos, ¿cómo puede estar pasando esto? Esto es una locura, ¿no? Entonces, de algún modo, es volviendo al símil crístico, ¿no? Es ya todo está consumado, ¿no? Jesucristo en la cruz termina su agonía y dice, Padre, ya todo está consumado, en tus manos entrego mi espíritu, ¿no? Que es algo absolutamente pisciano, entrego al universo, le entrego mi espíritu, me fundo con el universo. Y ya todo está consumado, ya todo ha sido, todas las formas han sido tomadas, ¿no? Estamos viendo esta sobredosis pisciana, ¿no? De surrealismo, en el sentido que, por ejemplo, os hablo de cosas surrealistas, ¿no? A nivel mundial es muy fácil verlas, ¿no? Estados Unidos, de la noche a la mañana, pasa de ser el archienemigo de Rusia durante los últimos 70 años, desde la Guerra Fría, finales de los 40, hasta antes de ayer, eran los grandes archienemigos, y de repente se convierte no en un aliado, sino en un lacayo, pasa a ser un lacayo, un servidor de Rusia, ¿no? Si nos dicen esto hace un año, 2 años, esto es imposible, un giro tan radical, no es que se hayan vuelto aliados, es que son los lacayos, se supeditan a Rusia totalmente, ¿no? Dices, esto es imposible, esto es surrealista, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos surrealismo, ¿no? O otro detalle increíblemente surrealista, ¿no? El gran partido ganador de las elecciones en Alemania es un partido neonazi. Pero su líder es una mujer que es lesbiana, que está casada con otra mujer, y esta otra mujer es una refugiada, es una extranjera. ¿De acuerdo? Y dices, pero no es posible, un partido neonazi que es patriarcal, machista, supremacista, racista, que no acepta matrimonios entre personas del mismo género, y que metería a todos los emigrantes en un campo de concentración. Bueno, no es surrealista esto, es absolutamente surrealista, ¿no? Es decir, surrealismos tenemos muchísimos, y es eso, es Piscis. Piscis nos dice, no te fíes de las formas es todo falso. No es nazi quien puede, sino quien quiere, es lo que nos dice. Y también nos habla de la traición, ¿no? Estados Unidos que traiciona al mundo occidental. Y dice, no, yo ahora soy prorruso, yo soy servidor de Putin, ¿no? Y dice, pero esto, ¿no? Entonces, el mundo de la traición es un mundo pisciano, ¿no? Bien,
Entonces, y vemos también, es muy interesante, siguiendo con el símil, digamos, de Piscis, con el final de todas las cosas, el ya todo está consumado, ¿no? Y es realmente eso, Piscis es el signo de la muerte real, del final de un gran ciclo. Más que Escorpio es la pequeña muerte del sexo, de la separación, del me han abandonado, del tal, del cual, pero es una muerte en la que uno renace, ¿no? Piscis es la muerte ya que no deja opciones, es la muerte de todo, la muerte de todas las formas, ¿no? Y entonces, daos cuenta de que dicen los que han muerto y han vuelto, o los que estuvieron cerca de la muerte, que en esos últimos momentos de tu vida ves pasar toda tu vida en cámara rápida, ¿no? O los eventos más importantes de tu vida los vuelves a ver pasar, ¿no? Y ahora estamos viviendo algo parecido como humanidad, estamos viviendo una repetición de temas que quedaron abiertos, ¿no? Y una repetición como muy sospechosa. Dices, pero no es posible que esté sucediendo esto, ¿no? Y es algo que no lo dicen los astrólogos, lo dicen todos los politólogos en el mundo. Dicen, no, pero esto se parece mucho a lo que sucedió en el año 33, en el año 38, en el año 39, en los años 30. Esto es algo que ya los astrólogos os hemos repetido miles de veces, como se iba a repetir, al menos a nivel arquetípico, todas aquellas cosas, ¿no? Por ejemplo, fijaros qué interesante cómo el Tratado de Múnich de 1938, Múnich, atentos a la jugada, que legaliza la ocupación alemana de Checoslovaquia. ¿Y dónde se reúnen rusos y americanos para legalizar la partición de Ucrania entre Putin y Trump? En Múnich. Ahí es donde se reunieron y donde ya decidieron quién se queda con qué. Que se queda Trump y con qué se queda Putin. Y esto, de nuevo, es muy pisciano. Es el separar, el romper, el despiezar un país, ¿no? Porque ya está decidido. Estuvo claro en la entrevista de Trump y Zelensky el otro día, que también decía, acéptalo, muchacho, ya hemos dividido tu país, esto para mí, esto para otro, tú cállate porque si no te vamos a sacudir, ¿no? Entonces, daos cuenta de que, claro, que estamos viviendo cosas que son repeticiones del pasado. De algún modo, ¿y por qué es esto? No es tanto porque se vaya a repetir el pasado, sino porque estamos muriendo como colectivo y estamos reviviendo cosas que sucedieron antes, ¿no? Vemos, por ejemplo, los famosos eventos del año de la primavera en el hemisferio norte del año 1933 en Alemania, que es la toma de poder por los nazis. El partido nazi, si no recuerdo mal, gana las elecciones, pero no consigue tener mayoría absoluta para gobernar. Entonces, ¿qué hacen? Como no les dejan gobernar, queman el Bundestag, el Parlamento, y acusan a los comunistas de haberlo quemado. Y como era un partido muy violento, nadie se atreve a poner en duda la versión de los nazis y purgan a los comunistas, los echan, prohíben el Partido Comunista y entonces los nazis ya dan un golpe de Estado, digamos, que no figura como tal, pero fue un auténtico golpe de Estado para llegar al poder. Y lo primero que hacen es, en muy pocas semanas, y es muy interesante, porque durante aquellas semanas Marte estaba retrógrado. Todo este proceso se dio exactamente las 10-11 semanas que Marte estuvo retrógrado en el año 1933. Retrógrado en Virgo, conjunto con Neptuno. Y Marte, no lo olvidemos, ha estado ahora retrógrado en Cáncer, en trígono con Neptuno durante casi todo este tiempo. Es decir, que vemos un enorme paralelo con aquello. De hecho, todo aquel proceso termina ya con los nazis en el poder, derogan la Constitución, derogan todas las leyes democráticas de lo que era la democracia más avanzada de Europa en aquel momento, la República de Weimar, y derogan todas las leyes democráticas, la Constitución, y se instalan como partido nazi autoritario, dictatorial, fascista en el poder, y lo primero que hacen rápidamente es abrir un campo de concentración cerca de Múnich que se llama Dachau, donde empiezan ya a eliminar a sus enemigos políticos y también poco después a los judíos, ¿no? Entonces vemos un poco todo este paralelo
¿no? Con lo que sucede en Estados Unidos también, un poco del desmembramiento, la abolición de la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos como muchas cosas que dicen, es que es lo mismo, es lógico, estamos viviendo un periodo masivamente cristiano de fin de los tiempos, ¿no? Otra pincelada, ¿no? El régimen de Milei en Argentina, que ha decidido llamar, lo tengo apuntado por aquí, define como idiotas e imbéciles a las personas con discapacidad. Esto lo he sacado de un periódico de la derecha española, o sea que poco sospechoso de ser anti-Milei. Es decir, y esto es lo que hicieron los nazis, exactamente. Esto es un paso previo a la eugenesia. Primero se les declara como imbéciles, idiotas, y luego se les elimina, ¿no? Entonces estamos viendo todos estos... estas cosas que nos resuenan tantísimo a la Alemania nazi, a la toma de poder de los nazis y todos los mitos de traición, ¿no? La traición de Judas a Cristo, y vemos la traición de Trump a Ucrania, a Occidente, la traición también de Hitler a Stalin, ¿no? Hitler le había prometido a Stalin, habían firmado un acuerdo diciendo que no invadirían Rusia e invadió Rusia. Es decir, vivimos tiempos de enormes traiciones también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Es de algún modo estamos viviendo este hundimiento, este naufragio cristiano, y vamos a pasar, y hubo esta noticia que me llamó mucho la atención, ¿no? Que no pude evitar relacionarla con Neptuno o Saturno en Piscis, ¿no? Este muchacho peruano que fue tragado y escupido por una ballena en Chile. Daos cuenta cómo eso me recuerda mucho a la historia de Jonás, ¿no? Que fue tragado por una ballena y finalmente se libera de la ballena, ¿no? Pero es muy interesante porque este muchacho estaba con su padre y su padre graba toda la escena. Y fijaros que el padre es Saturno, es decir, de algún modo esto sucede en el momento en que estaba, yo creo que lo miré, en ese momento en que estaba el nodo norte en la posición exacta media entre Saturno y Neptuno, ¿no? Y como Saturno de alguna manera estaba cerca de Neptuno, pero no tan cerca como para poder ayudarle a su hijo, ¿no? Entonces el padre, que es Saturno, ve y grabar una escena es algo muy saturnal, porque es de alguna manera dejar constancia, materializar de algún modo una escena, ¿no? Entonces vemos como está, digamos, es como muy, es como, yo diría, muy profético este episodio del muchacho peruano, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo también esto nos habla de la humanidad. Este muchacho para mí representa a toda la humanidad. Vamos a ser tragados, vamos a naufragar, pero al mismo tiempo se nos va a expulsar tarde o temprano del vientre oceánico y vamos a acabar en alguna orilla, en alguna playa, ¿no? Y ahí en esa playa, que es Aries, es lo que hablaremos ya mucho el próximo año, de Neptuno, Saturno en Aries, de este proceso de muerte, de parto, y de la emergencia, bueno, pues de probablemente, como dice Lodi, de una nueva religión, efectivamente, incluso yo diría de la llegada de nuevos mesías, de una parusía. El Evangelio habla de la parusía, que es la segunda llegada de Cristo, ¿no? Pero que, claro, esto ya va a ser mucho más dentro del ámbito de Aries, ¿no? Y Aries nos va a decir, no nos va a decir si te abofetean en una mejilla pon la otra, o perdona 7 veces 7, no. Esto no es Aries, ¿no? Aries va a decir, ¿quieres salvarte? Pues sálvate a ti mismo. Máximo te puedo decir, desenvaina tu espada y ven conmigo, pero con la espada desenvainada, ¿no? Es decir, esta va a ser la nueva religión, es muy ariana, ¿no? Va a ser, búscate la vida, arréglatelas como puedas, sálvate a ti mismo, tú tienes tus recursos, tienes tus armas, si quieres
puedes venir conmigo, pero vamos a luchar, vamos a ser brothers in arms, vamos a ser hermanos de armas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y vamos a ir viviendo también, atentos porque Urano está ya directo, ya muy rapidito, vamos a ir viviendo eventos de salida de Urano en Tauro. Y esto va a ser complicado. Vemos el evento de salida de Plutón en Capricornio, que fue la elección de Trump. Vemos que esto está trayendo cola, que no son cositas de nada. Los eventos de salida de un planeta, sobre todo los planetas lentos, ¿no? Urano, os hemos explicado ya muchas veces, Urano en Aries significa la emergencia y el comienzo del ascenso del fascismo. Urano en Tauro es la consolidación del fascismo. ¿Por qué? Muchas veces lo he explicado, pero os lo explico de nuevo. Aries y Tauro son los signos más primarios. Primarios en el sentido energético, no digo que los Aries y los Tauros sean primarios. Urano es un planeta de una enorme complejidad. Es el planeta de la inteligencia superior, de lo enormemente complejo. Entonces, ¿qué sucede cuando el planeta de lo enormemente complejo transita los signos de lo enormemente simple? Que es hipersimplificado. De alguna manera, Aries y Tauro, frente a problemas sociales, porque Urano tiene mucho que ver también con la fábrica social, ¿no? Frente a problemas sociales complejísimos, elaboran propuestas muy sencillas. Son soluciones muy sencillas del tipo: acabemos con los judíos, ahora mismo acabemos con los emigrantes, ¿no? Acabemos con los funcionarios, los emigrantes, los woke, las lesbianas, todo lo que no sea hombre blanco cristiano con ojos azules y todo esto, ¿no? Los eliminamos y ya está, ¿no? Así se elimina el problema. Es una solución que es muy fácil. El fascismo es ciencia política para tontos, ¿no? Pero claro, no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, claro, con Urano saliendo de Tauro vamos a ver eventos de salida de Urano de Tauro muy fuertes. Vamos a ver consolidaciones fortísimas del fascismo. Vamos a ver realmente ya una toma de posición muy frontal, muy agresiva, muy belicosa del fascismo, porque se dan cuenta que cuando ya Urano entra en Géminis, Géminis ya es un signo de mucha mayor complejidad. Es el primer signo de aire, es el primer signo que va a decir: ok, aquí tenemos a Urano, vamos a ver qué podemos entender. Géminis va a tratar de entender a Urano y va a darse cuenta que es un planeta que es muy complejo, que no va a ser posible un entendimiento reduccionista simple del tipo acabemos con tal grupo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a vivir. Todavía nos queda hasta el mes de julio del año que viene, que entra ya definitivamente Urano en Géminis, todo esto. Ya a partir de ese momento vamos a ver cosas bastante diferentes, ¿no? Bien, y bueno, sí, para esto os comentaré en el próximo vídeo, pero que os hablaré ya mucho más de la entrada de Neptuno en Aries, pero sí, la entrada de Neptuno en Aries es, ya que os he dicho, sí, a nivel de espiritualidad, va a ser el tránsito de esta espiritualidad de chamanes, maestros, huidas campestres, a ashrams, a conventos, y todo esto a contactos cósmicos en la tercera fase, con extraterrestres, con arturianos, pleiadianos, todo esto, todo este tema tan cinematográfico, a una espiritualidad mucho más personal, más cotidiana, más, yo diría, como la de Teresa de Jesús, que era una Aries, ¿no? Que encontraba a Dios entre los pucheros, ¿no? Entonces vamos a ir mucho más a un encuentro con lo transpersonal, con lo trascendente en lo inmediato de Aries, ¿no? Pero las entradas, lo veremos en los próximos vídeos, las entradas de Aries, de Neptuno en Aries, han ido acompañadas casi siempre de guerras o de fenómenos ligados con las guerras. En los últimos 5 siglos ha sido así, y no creo que esta vez vaya a ser diferente, sobre todo que la hipótesis más probable es una guerra total a nivel tarifario,
que eso sería lo más suave que nos puede suceder, y sobre todo con Europa. Sobre todo con Europa, porque el 25 de marzo es la fecha límite para que la Corte Europea de Justicia imponga sanciones a las grandes tecnológicas americanas, que son las que realmente ostentan la presidencia en Estados Unidos, y claro, y habrá probablemente habrá sanciones de miles de millones de euros, dólares, y esto llamará a terribles represalias, etcétera, etcétera. Veremos también el canal de Panamá, es un canal que une dos océanos, ahí vemos este mundo también de Piscis, ¿no? Neptuno en Piscis, y que puede pasar a ser Neptuno en Aries, ¿no? Pues puede haber ocupaciones, bueno, ya nos lo ha dicho el loco de la colina, ¿no? Ocupar Groenlandia, Panamá, México, Canadá, todo esto que nos parecen hoy en día auténticas locuras, y que lo son, hay que tener cuidado, porque también nos parecía una locura que Hitler tratase de invadir Polonia, Francia, Rusia, y lo hizo, ¿no? Entonces hay que, como decimos en mi pueblo, hay que atarse los machos porque viene fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo más en detalle esta entrada de Neptuno, Saturno en Aries, ¿no? Bueno, veo que ya llevamos 1 hora y 10 minutos, pero sí, efectivamente, vemos también este Neptuno conjunto con Saturno, vemos que es la necesidad de crear nuevos modelos formales de orden social y de consenso social, que es Neptuno finalmente, ¿no? De aglutinar sociedades, que Neptuno es el gran aglutinador de sociedades. Y esto es lo que vamos a ir presenciando en el próximo año y pico. Pero claro, para eso antes, con la conjunción en Piscis, tenemos que vivir el hundimiento de los previos, ¿no? Bueno, me dejo muchas cosas fuera, pero os iré comentando en los próximos vídeos, porque tampoco quiero hacer este vídeo tan largo. Os dejo el enlace para mis cursos aquí abajo, de manera que, bueno, ahí lo tenéis, y nada más, sed todos lo felices que podáis ser. Un abrazo.